Buenas noches, bienvenidos nuevamente a La Silla Rota. Estamos con un invitado muy especial esta noche porque esperamos de él que nos ayude a interpretar algunas claves de lo que ha pasado en México durante los últimos años. Se trata del senador por el PRD, Manuel Camacho. Manuel, muy bienvenido a La Silla Rota. En el 93 se había consolidado la imagen de un país y un gobierno muy exitoso. Que México iba a pasar al primer mundo sin necesidad de mayor esfuerzo, casi como si fuera ya un país europeo. De repente surge un hecho que contradice toda esa imagen y todo eso que se había presentado como si el modelo no es este gobierno capaz de resolver asuntos como el de Michoacán, es decir, el tema de la seguridad, de la violencia, pues eso va a impactar a la economía. El principal problema del país es el Estado de Derecho. El principal problema es que hay instituciones confiables que te garanticen todo lo demás. Y si las instituciones no están funcionando, si las instituciones no garantizan a la sociedad sus derechos, si no hay una efectiva separación de poderes y rendición de cuentas, entonces el país, aunque entregue todo, no resulta suficientemente confiable. ¿Qué recuerdas más sintomático, más emblemático de los primeros días del levantamiento del Ejército Zapatista, Manuel, que te tocó la difícil tarea de convencer a un fenómeno muy singular del momento a sentarse a negociar, encabezados por su comandante Marcos? ¿Cuál es la reflexión? Pues mira, yo diría que había dos necesidades de convencimiento muy complejas. Una era el propio gobierno, o sea, convencer a un gobierno que está siendo atacado por una guerrilla que opte por una salida política no es nada fácil. Para un ejército seguramente. Ellos atacaron una base militar. Estaban atacando, habían atacado al ejército, había militares que habían sido víctimas ya de esto. Entonces, salirse de eso en un gobierno es muy difícil. Ya una vez que el gobierno toma una dirección, cambiar la ruta es bastante complicado. Y la segunda enorme dificultad es cómo convence a una guerrilla de que deje las armas cuando le pensó durante 10 años que había que hacer un levantamiento, cuando han planeado todo y sobre todo cuando llegaron a la conclusión de que no hay ninguna salida institucional y de que la única manera de lograr sus objetivos es ahora sí que levantándose en armas, casi muriéndose, esperando que ese levantamiento genere otros levantamientos en el resto del país. Para encender el país. Recuérdame algún aspecto que sea poco conocido. Yo recuerdo que durante muchos años ha dicho que la postura de algunos sectores empresariales, por supuesto del gobierno, incluso de las izquierdas, era aniquilar este grupo, virtualmente aplastarlo por la fuerza de las armas. Sí. ¿Cómo fueron esas expresiones? Yo creo que el país es un país muy duro, o sea, siempre que lo tocas por el lado autoritario, la gente te aplaude. Entonces, irte por la otra línea y convencer a los intereses es sumamente difícil. La operación que se tuvo que hacer incluyó estos temas. Si no se arregla Michoacán con Michoacán es suficiente, porque ya Michoacán ya está impactando, los niveles de delincuencia y de violencia en Jalisco están creciendo muchísimo. Están ya también teniendo repercusión en el estado de Guanajuato, que era un estado que estaba tranquilo. Muchísimas consecuencias si tú ves los datos de violencia y de delincuencia en el Estado de México. Entonces, estas cosas o se resuelven bien o siguen. Lo que no resuelve la estrategia militar es el tema institucional, y estos son como vasos comunicantes. En la medida en que la autoridad se debilita, crecen los movimientos ilegales. Claro. Y al revés, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se genera un proceso político y social, un proyecto también de desarrollo económico y social que acompañe las cosas en Michoacán para restablecer la confianza de la sociedad en la autoridad política? ¿Cuáles serían las claves fundamentales en tu visión para evitar que 94, que fue un año donde el país, creo yo, se asomó al precipicio, con varios eventos, no solamente con los zapatistas, se reproduzca en el 20 años después? ¿Cuáles son las salidas que definitivamente hay que ensayar? Creo que hay 3 o 4 cosas que son fundamentales. La primera es que el presidente de la República no caiga en la soberbia, porque si el jefe del Estado cree que ya logró todo y que esto no son cosas importantes, etcétera, pues evidentemente todo se sigue deteriorando y entonces casi esto se vuelve una especie de tragedia griega, ¿no? O sea, creen que ya no tienen control, etcétera, y luego pues viene la reacción de la realidad. Ese es un punto central. La segunda es que es una mala receta cerrar las válvulas de la política. O sea, todo lo que puedes hacer para abrir las válvulas de la política te reduce automáticamente la violencia.
Entonces, si en el 94 se hubiera hecho una reforma política a fondo, en el 93, pues las condiciones hubieran sido bastante mejores en el 94 de lo que fueron. Entonces, abrir la política en vez de cerrarla. Lo tercero es que hay que tener una idea muy clara de lo que es el Estado. Y entonces, el Estado no es el presidente, el Estado son los poderes, el Estado es la protección de los derechos de los ciudadanos, es la separación de poderes, es la rendición de cuentas. Es decir, toda esa parte institucional, si no se le aprovecha, si no se le usa a favor, pues todo eso se pierde y lo que hace es reproducir un sistema autoritario que es el que también contribuye a generar la violencia. Luego, cuarto, es que en los temas económicos no hay que descuidarse, o sea, siempre son complicados en una economía tan abierta. Bastará con que aumenten las tasas de interés en Estados Unidos para que eso pueda provocar, aún con el tema del petróleo como lo logró el gobierno, salidas de capital. Entonces, me parece que el punto central es la mesura y darse cuenta de que un gobierno no es un año, no es una sola decisión, sino ver todo en una perspectiva y operar a favor de un proyecto que necesariamente tiene que ser incluyente, porque si no, el resto de los sectores o el resto de las gentes que estás confrontando, pues te van a combatir y tus posibilidades de triunfo van a ser menores.